Cuando te aferras demasiado al pasado, puedes perderlo todo. Imagina esto, tienes algo hermoso, valioso. Algo que ha estado en tu familia por generaciones. Un lugar lleno de recuerdos, un símbolo de todo lo que fuiste. Pero las deudas te están ahogando, el mundo cambia y tú te niegas a aceptarlo. Crees que, si cierras los ojos con suficiente fuerza, todo seguirá igual y además tienes dos opciones, evolucionar o quedarte atrapado en la nostalgia. Pero la vida no funciona así, si no decides, la vida decide por ti. Y créeme, no siempre elige lo que tú quieres. Y al final, lo pierdes todo. ¿Te ha pasado algo similar, o conoces a alguien que se aferra tanto al pasado que termina destruyéndose a sí mismo? Bienvenidos a Reflexiones de Oro, el espacio donde analizamos grandes historias y sacamos lecciones de vida que nos ayuden a crecer. Bueno, hoy hablaremos de un libro que retrata esta lucha de manera magistral, El Jardín de los Cerezos, de Anton Chejov. Este libro fue escrito en 1903 y estrenado en 1904 en el Teatro de Arte de Moscú. Fue la última obra de Chejov antes de su muerte, lo que la hace aún más impactante. No solo es un reflejo de la Rusia en decadencia de esa época, sino también una lección atemporal sobre la resistencia al cambio. Vamos a analizarlo con ejemplos de la vida real, humor y, por supuesto, algunas críticas a los personajes que toman pésimas decisiones. Así que quédate hasta el final porque hay mucho de qué hablar, y te aseguro que después de esto, empezarás a cuestionarte si estás aferrándote demasiado a algo que ya deberías dejar ir. Vamos con un breve resumen para ponernos en contexto. Lyubov Andreevna, una aristócrata rusa, regresa a su finca después de haber pasado varios años en París. Su historia podría parecer de ensueño, vuelve a casa después de una vida llena de emociones, pero la realidad es otra. Su finca está endeudada, casi en bancarrota, y el hermoso jardín de cerezos que ha pertenecido a su familia durante generaciones está en peligro de ser vendido. Ahora, si fueras tú, ¿qué harías? Quizás pensarías en alguna estrategia para salvar tu hogar, venderías cosas innecesarias, buscarías maneras de pagar la deuda. Pero Lyubov no hace nada. Prefiere ignorar la situación y seguir gastando dinero como si aún fuera millonaria. Su mentalidad es la de, si no pienso en los problemas, entonces no existen. Aquí entra Lopagin, un comerciante que en el pasado fue un campesino pobre. Él es un hombre práctico y le propone una solución sencilla, talar el jardín de cerezos y construir casas de alquiler. De esta forma, podrían generar ingresos y salvar la finca. Pero Lyubov rechaza la idea con desprecio, como si fuera inconcebible siquiera tocar el jardín. El tiempo pasa, y la tragedia se avecina. Al final, la finca es subastada, y, ¿adivina quién la compra? Lopagin. El campesino que una vez trabajó para la familia ahora es el dueño de la propiedad. El jardín de cerezos es destruido. Y así, en lugar de adaptarse y evolucionar, la familia de Lyubov se queda sin nada. Solo recuerdos de lo que alguna vez fue. Ahora que sabemos qué pasó, veamos por qué pasó. Hablemos de los personajes y de las terribles decisiones que tomaron. Vamos a empezar con nuestra protagonista, Lyubov Andreevna. Lyubov, la prisionera del pasado. Lyubov representa a todas esas personas que no saben soltar. Vive en una burbuja de nostalgia y se niega a aceptar que el mundo ha cambiado. Es como esos abuelos que te dicen, en mis tiempos todo era mejor, mientras el mundo sigue avanzando. Y lo peor es que, cuando alguien le ofrece una solución realista, la rechaza, como si enfrentarse a la realidad fuera peor que perderlo todo. Lopagin, el hombre que supo evolucionar. Lopagin es todo lo contrario a Lyubov. Él viene de la nada, de una familia humilde, pero supo adaptarse y convertirse en un empresario exitoso. Su oferta para salvar la finca no era por maldad, sino por pragmatismo. Pero, al final, termina comprando la propiedad y destruyendo el jardín, convirtiéndose en el símbolo del cambio imparable. Trofimov, el intelectual sin soluciones. Este personaje es interesante porque tiene razón, pero no hace nada al respecto. Trofimov cree que el jardín representa un pasado de opresión y que lo mejor es dejarlo ir. Pero, ¿qué propone en su lugar?
nada concreto. Es el típico amigo que dice, debes evolucionar, pero nunca te dice cómo. Cada uno de estos personajes representa una actitud ante el cambio. ¿Con cuál te identificas más? El Jardín de los Cerezos no es solo una historia sobre una familia que pierde su hogar. Es una historia sobre nosotros, sobre la forma en que muchas veces nos negamos a aceptar la realidad y terminamos perdiéndolo todo. Piensa en esto, ¿cuántas veces hemos visto esta historia repetirse en la vida real? En el caso 1, empresas que se negaron a cambiar y desaparecieron. Seguro conoces Blockbuster, la famosa cadena de alquiler de películas. Años atrás, tuvo la oportunidad de comprar Netflix por $50 millones, pero pensó que el streaming nunca funcionaría. ¿El resultado? Blockbuster desapareció y Netflix hoy vale más de 200.000 millones. ¿No te recuerda un poco a Hugo? Tenía la oportunidad de salvar su hogar, pero prefirió ignorar la realidad y terminó perdiéndolo todo. En el caso 2, relaciones que ya no tienen futuro. ¿Cuántas veces hemos visto a alguien aferrarse a una relación que ya no funciona? Personas que, por miedo a estar solas, siguen con alguien que no las hace felices. Se quedan ahí, esperando que todo mágicamente mejore, pero no lo hace. Y al final, cuando todo colapsa, se preguntan por qué no lo dejaron antes. En el caso 3, familias atrapadas en tradiciones que ya no funcionan. Hay familias enteras que insisten en que sus hijos sigan con un negocio familiar, aunque el mundo ha cambiado. ¿Cuántas tiendas pequeñas han quebrado porque no quisieron adaptarse a lo digital? ¿Cuántas carreras universitarias han dejado de ser rentables, pero los padres siguen obligando a sus hijos a estudiarlas? El problema de Liu Bo no era la falta de oportunidades, sino su incapacidad de verlas. Y eso nos pasa a muchos. Nos aferramos a lo que nos resulta familiar, incluso cuando nos está destruyendo. Ahora te pregunto, ¿qué parte de tu vida sigues aferrando, aunque ya no tenga sentido? ¿Qué pasaría si tomaras hoy la decisión que has estado evitando? Lo que el Jardín de los Cerezos nos enseña es algo brutalmente cierto. Nada permanece para siempre. No importa cuánto amemos algo, las cosas cambian. Y si no estamos dispuestos a evolucionar, la vida lo hará por nosotros, aunque nos duela. Pero hay dos maneras de enfrentar el cambio. Uno como Liu Bo, negarlo hasta que nos aplaste. 2 como Lo Pagin, adaptarnos y aprovecharlo. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que muchas veces sí sabemos lo que debemos hacer, pero nos paraliza el miedo. Sabemos que deberíamos dejar ese trabajo que nos hace infelices, pero preferimos quedarnos porque al menos es estable. Sabemos que deberíamos alejarnos de ciertas personas, pero nos decimos, bueno, tal vez cambien. Sabemos que el mundo avanza y necesitamos aprender nuevas habilidades, pero seguimos procrastinando, atrapados en la rutina. Y aquí está el golpe de realidad. Nada duele más que ver cómo la vida te quita algo porque no tuviste el valor de soltarlo antes. El cambio no pide permiso. Llega, te guste o no. Así que la pregunta clave no es si las cosas van a cambiar, sino qué vas a hacer cuando eso pase. Si este episodio te hizo pensar, dale like, compártelo y suscríbete para más análisis de libros con lecciones de vida. Y dime en los comentarios, ¿hubieras vendido el jardín o intentado salvarlo? ¿Qué libro te gustaría que analicemos a la próxima? Nos vemos en el próximo episodio.